Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar en este momento para que Dios sea hablando a cada una de nuestras vidas. Jehová Dios Todopoderoso, alabamos y adoramos tu precioso nombre. Y en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que hables a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, qué hermoso es poder convertirse en un discípulo de Cristo. Veíamos esta semana que cuando usted recibe a Cristo, usted recibe esa salvación y usted tiene a Cristo como su Salvador. Pero cuando usted pasa de ser un creyente a un discípulo, usted se convierte. Al convertirse en discípulo, ya usted no recibe a Cristo, sino que usted se entrega a Cristo. A ese ser que usted recibió, ahora usted se entrega por completo. Y cuando nosotros somos un discípulo, tenemos que transicionar, tenemos que pasar etapas, situaciones que tienen que irse dando en nuestras vidas. Y veíamos este fin de semana en la iglesia que una de las características de un discípulo es que un discípulo siempre está dispuesto a dejar algo o a dejar todo. Cuando Jesucristo llama a sus discípulos, nosotros nos damos cuenta que Mateo dejó al instante el banco de los tributos, los otros discípulos dejaron sus redes y le siguieron a Jesús. Siempre que a alguien le cuesta seguir a Cristo es porque verdaderamente no está dispuesto a darse enteramente para Él. Pero una vez que yo sigo a Cristo, tengo la claridad de que yo debo servir. Y el servicio no tiene que ser en un sentido de asistencia, de que yo le hago un favor a la iglesia o de que yo le hago un favor al pastor, sino en la situación de entender que es una ofrenda la que yo le hago a Dios, porque yo estoy agradecido por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque yo estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí y entiendo que mientras viva en esta tierra estaré en deuda con todo el amor que Él me brinda y me da. Pero yo quiero en este momento rápidamente hablarle de la transición a la que ingresa un discípulo para llegar a tomar, a llegar a alcanzar ese propósito que Dios ha establecido desde la eternidad. Cuando nosotros leemos el libro de Salmos 139, nos damos cuenta que dice que en sus libros estaban escritas todas las cosas. Y Jeremías capítulo 1, versículo 5, me dice a mí que desde antes de que Jeremías naciera, ya había sido constituido por Dios profeta para las naciones. Y cuando yo leo la Biblia me encuentro con que cada hombre de Dios tenía un propósito establecido desde la eternidad, pero que depende de usted y de mí que ese propósito verdaderamente se cumpla en nuestras vidas, porque lo que Dios ha trazado que debe cumplirse, se debe cumplir, pero el tiempo en el que se cumpla depende de mi obediencia y de la suya. Yo quiero hablarles rapidito en este momento de David, en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 11 al 12, nosotros vemos a David en esa primera etapa, en esa primera instancia donde se lo ve a David en un anonimato, porque la primera instancia de un discípulo es estar en el anonimato. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no queremos estar en el anonimato. ¿Sabe por qué? Porque somos amadores de sí mismos. Hay ego en nuestro corazón y necesitamos el reconocimiento. Cuando a mí me muestra la palabra del Señor que siempre iniciamos en esa fase de anonimato, y aquí vemos a David que ni siquiera su padre lo menciona cuando Samuel va a buscar a su hijo. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 11 al 12 dice la palabra del Señor: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngele, porque este es. Lo que yo quiero que usted entienda es que esa primera etapa, esa primera fase en la que está David es una fase de anonimato, una fase donde no hay reconocimiento para él. Pero hay alguien quien sí lo conocía, hay alguien quien sí lo conoce a usted y quien sabe lo que ha establecido. El papá de David, Isaí, lo veía a David como un muchacho que cuidaba las ovejas, pero Dios lo veía como rey. Yo no sé cómo te ve a ti la gente que está a tu alrededor, pero Dios te ve como Él te diseñó desde la eternidad,
porque Dios tiene una visión Z. Y cuando la gente de pronto nos critica por lo que ve hoy, Dios sabe lo que Él ya ha establecido para que usted y yo seamos. Pero para que eso se cumpla en nuestras vidas, nosotros tenemos que pasar este peregrinar de la vida con un espíritu apacible, humilde, moldeable, porque solamente allí podremos ver la poderosa mano de Jehová obrando a nuestro favor como Él desea obrar. La segunda fase en la que entra David es servicio a la autoridad. Ahí mismo en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 17 al 21, dice la palabra del Señor: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces yo cuando leo este texto yo me doy cuenta que David no necesitó promocionarse. No necesitó decir: hey, miren que yo sé tocar bien el arpa, que yo sé hacer bien esto. Acuérdense que él estaba en el anonimato, no era un hombre reconocido, pero es que cuando Dios ha establecido hacer algo con tu vida, cuando Dios ha establecido hacer algo con mi vida, las puertas que estaban cerradas se tienen que abrir, porque no hay puerta que pueda quedar cerrada delante de la poderosa presencia del Señor. Y cuando Él establece que te va a dar algo, que te va a entregar algo, toda puerta cerrada se tiene que abrir en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces David, ese pastor de ovejas que estaba allá escondido entre las ovejas en el campo, fue llamado ¿para qué? Para que le sirva a Saúl. Y le decía yo esta semana a la iglesia, para Eliseo fue fácil, porque Eliseo le servía a un hombre de Dios, Eliseo le servía a un hombre que sabía el manto que portaba, y Eliseo decía: bueno, yo quiero ese manto, yo quiero recibir de lo que este hombre tiene, pero a David le tocó ir a servirle a un Saúl que estaba siendo atormentado por un espíritu. Imagínense a quién le tocó a David ir a servir, pero eso te tiene que enseñar algo a ti, mi amado hermano, y algo me tiene que enseñar a mí. Eso nos tiene que enseñar que cuando el Señor establece que alguien se ha puesto como autoridad sobre mí, yo tengo que obedecer siempre y cuando esa autoridad no me lleve a hacer algo contrario a Dios. Aunque para mí no sea lo mejor, eso es lo que estableció Dios, y en medio de ese servicio Él se va a glorificar. Y dice que David halló gracia y fue puesto como paje de armas. Lo que David no sabía, que Dios estaba haciendo que cada día él se acercara más a su propósito, y la actitud de su corazón estaba haciendo que se haga posible que ese día, cada día se acerque más. Entonces vemos que luego de que David ya recibe, acuérdese que David es ungido por Samuel, David ya tiene una palabra, pero David no empezó a reinar desde el momento en que fue ungido. Él tuvo que pasar esas etapas, esas fases de su vida, que son las que determinan qué hay verdaderamente en nuestro corazón. Porque cuando alguien que no ha sido formado llega a gobernar, el asunto se viene abajo. Así que no te pongas, amado hermano, a decir: es que yo ya quiero estar acá sin primero haber sido formado. Vive el proceso que tienes que vivir. Dile: Señor, fórmame y moldéame como lo tienes que hacer, porque yo quiero hacer las cosas bien, porque yo no quiero gobernar a mi manera, sino a la manera de Dios, como tú lo has establecido en tu vida. Entonces vemos que después de que David pasa esto, llega a un tercer punto, a una tercera fase, que es la persecución, porque yo quiero que usted tenga claro que cuando Satanás no logra hacerlo caer a usted con la tentación, va a venir la persecución, porque de él lo que quiere de una u otra manera es que usted caiga y que el propósito de Dios se venga abajo. Entonces vemos allí en el libro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2, que David tuvo que empezar a huir. Imagínense, el hombre que había sido ungido, el hombre a quien Dios había elegido como rey, le tocaba ahora estar huyendo. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron con él? Según lo que dice aquí la palabra: todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. No. Yo me imagino ahí a David: no, pues si yo fui nombrado, yo fui ungido para el rey de Israel, ¿por qué me mandan aquí a todos los desdichados, los amargados, los que son desechados por el resto de la sociedad, los que están mal? ¿Por qué me mandan a esos?
Y es que lo que él no entendía, que eso se llama formación, eso se llama formación de carácter, eso se llama verdaderamente morir a mi yo. Es que qué lindo cuando me toca hacer las cosas que yo quiero hacer, pero de ninguna manera aceptaré solo lo bueno de parte de Dios. También me toca aceptar lo que para mis ojos no son buenos, pero que Él sabe que es para mi bien. Entonces lo importante en esto es que David, en medio de ese poco de hombres afligido, amargado, endeudado, él se paró como líder. Porque un líder es el que hace que cambie la historia, no solamente de él, sino de los que están a su alrededor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Quiero terminar con esta última etapa, hermano, cuando David llega ahora sí a lo que había recibido de inicio, y nos vamos a 2 Samuel capítulo 5, versículos del 4 al 5, y 2 Samuel capítulo 5, versículos del 4 al 5, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces nos damos cuenta que David no fue sino hasta esta edad cuando recién recibió lo que ya hace mucho tiempo había sido ungido para hacer. Desde la eternidad Dios estableció un propósito con usted, Dios estableció un propósito conmigo, pero hay etapas que no nos podemos saltar. Dígale a su hermano, a su papá, al que esté allí al lado suyo escuchando este devocional, dígale, hay etapas que no nos podemos saltar. Hay etapas que las tenemos que vivir para poder estar preparados para gobernar, para cumplir con el propósito que Dios estableció para nuestras vidas. Yo quiero terminarte diciendo que de acuerdo al nivel de unción de autoridad que Dios te haya entregado, es el proceso que tengas que pasar. Porque cuando usted, mi amado hermano, está en el propósito de Dios, ningún proceso, absolutamente ningún proceso es en vano. Aprenda a servir, aprenda a liderar en medio de lo que parece imposible, aprenda a disfrutar de ese anonimato y sea humilde para el momento en que Dios lo establezca con el propósito que Él ha establecido para su vida desde la eternidad. Y recuerde, nunca ponga su mirada en el proceso, ponga su mirada en el propósito, porque todo proceso es útil para que el propósito de Dios se alcance, se llegue en su vida. Que Dios les bendiga.